Vamos a ubicarnos en Génesis 3 y vamos a estudiar desde el versículo 7. Este estudio lo he titulado Las consecuencias del pecado y va a estar en 2 puntos: el examen del Dios Santo, versículos del 7 al 13, y el segundo punto, las consecuencias de la caída, del versículo 14 al 24. Vamos a estarlo mirando versículo a versículo para que avancemos en este tema hoy. Ya estando ubicados ahí en el primer versículo y mirando el contexto de este capítulo 3 de Génesis, donde la palabra de Dios nos narra la desobediencia del hombre y las consecuencias de la caída del hombre. En los primeros versículos habla del momento en que el hombre, y más concretamente pues la mujer, fue tentada y probó del fruto prohibido que Dios le había dicho que no debía comer. Adán, a quien Dios le había asignado Señor de la tierra y sus habitantes, era Señor de toda la creación, fue dotado con todo lo que se requería para el desarrollo de su naturaleza y el cumplimiento de su destino. Dios lo había dotado de todo. Por ejemplo, en el fruto de los árboles del jardín tenía comida para el sustento de su vida. En el cuidado del jardín mismo tenía un campo de labranza para el ejercicio de su fuerza física. En los reinos animal y vegetal tenía una extensa región para la expansión de su intelecto. Y en el árbol del conocimiento tenía una positiva ley para el entrenamiento de su naturaleza moral. Y en la mujer, asociada a él, tenía una compañía y ayuda idónea. Lo tenía todo, ¿cierto? En tales circunstancias él podría haber desarrollado bien su naturaleza física y espiritual, de acuerdo con la voluntad de Dios. Todo lo tenía para hacerlo. Pero un tentador se aproximó de entre el mundo animal y se dio a la tentación de quebrantar el mandato de Dios. Entonces el hombre está descrito allí como el más exaltado sobre el resto del mundo animal. No solo por el hecho de haber sido creado a imagen de Dios y haber sido investido con dominio sobre todas las criaturas de la tierra, sino también porque Dios sopló sobre él aliento de vida y no se halló ayuda idónea para él entre las bestias del campo. Y también porque esta superioridad fue manifestada en el don de la palabra. ¿Cierto? Interesante. Lo cual lo capacitó para dar nombres a todos los animales vivientes. Algo que los animales no podían hacer porque eran mudos y eran incapaces de realizar esa labor de darse nombre. Entonces, démonos cuenta cómo Dios, en su maravilloso gracia y amor, dotó al hombre de todas las condiciones para que viviera una vida totalmente realizada y para la gloria de Él. Y no solamente para que estuviera como estático ahí, sino para que tuviera un crecimiento. Y ese crecimiento lo llevara a hacer total la voluntad de Dios. Entonces vamos a ver el primer punto, el examen del Dios Santo, que vamos a ver desde el versículo 7 al 13. Dice el versículo 7: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Este versículo dice que entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Pero la pregunta es, bueno, ¿qué vieron? Se dieron cuenta que estaban desnudos. Ellos habían perdido la inocencia que no conoce desnudez. El descubrimiento de la desnudez suscitó la vergüenza, la cual buscaron ocultar cubriéndose externamente con delantales alrededor de las caderas. Hicieron delantales para cubrirse.
El versículo 8 dice, y Jehová, perdón, 8, y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Entonces aquí la conciencia de la desnudez surgió primero ante la conciencia de la desnudez del hombre, surgió la necesidad de cubrirse. Y mire lo interesante, no porque haya sobrevenido algún cambio físico en ellos como consecuencia de la caída, sino porque con la destrucción de la conexión normal entre el alma y el cuerpo por el pecado, una desconexión ahí, por causa del pecado, el cuerpo dejó de ser morada pura de un espíritu en comunión con Dios. Es lo interesante, lo que produjo el primer efecto del pecado. Así que en el estado natural del cuerpo, la conciencia fue producida no meramente por la distinción de los sexos, que a veces se enfoca en eso, ¿no? Que entonces estaban desnudos y se vieron como que eran de diferentes sexos, y si estaban desnudos siempre, pues tenían la idea de que eran de diferentes sexos. Pero lo interesante es esto. Así que en el estado natural del cuerpo, la conciencia fue producida no meramente por la distinción de los sexos, de modo que la mujer y el hombre se avergonzaban el uno del otro e intentaron esconder la desgracia de su desnudez espiritual, cubriéndose aquellas partes del cuerpo por las cuales son quitadas las impurezas de la naturaleza. Miren lo interesante. Ahí está la reacción o el efecto de por qué se cubrían. No porque hubieran cambiado fisiológicamente ni que hubieran algo diferente en ellos, sino porque la conciencia los llevó a verse impuros delante de Dios. Ese sentimiento natural de vergüenza, el origen de lo que está aquí escrito en este versículo, tuvo su raíz no en la sensualidad o en alguna corrupción física, sino en la conciencia de culpa o de vergüenza ante Dios, y consecuentemente que fue la conciencia la que realmente estuvo obrando, es evidente por el hecho de que el hombre y la mujer se escondieron de Dios entre los árboles del huerto, tan pronto como oyeron los pasos y la voz de Dios. La conciencia empezó a actuar inmediatamente ahí y los hizo conscientes de su pecado, de su impureza. En versículos 9 y 10 dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. En estos versículos vemos cómo el hombre y la mujer son interrogados. Las preguntas de Dios estaban diseñadas con un propósito, no de sacar una confesión. Ese era el propósito de Dios, les preguntó, para que ellos confesaran su pecado. No estaba pidiendo una información que él sabía qué era lo que habían hecho, y no podían esconderse de él porque él lo sabe todo. Dios entonces comienza por el hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Le preguntó al hombre. Y esto es interesante, no que él ignorara dónde se ocultaba, sino traerlo a que confesara su pecado. Ese era el propósito de Dios, porque no podemos escondernos de Dios. Dios lo sabe todo y está en todos lugares, y Él lo sabe todo, es omnisciente. Pero estas preguntas tienen un propósito. ¿Dónde estás tú? Es para buscar una confesión de parte del hombre. Por eso Dios no ignora no ignoraba dónde estaban ellos, sino que cuando Adán dijo que se había escondido por temor a su desnudez, así buscó esconder el pecado y sus consecuencias. En ese momento Adán y Eva, que eran pecadores, pensaron más en su desnudez y en la vergüenza, y no en la vergüenza de su transgresión hacia Dios. O sea, ellos pensaron más en su vergüenza de esa desnudez, en lo que había pasado ahí, en el efecto, digamos, del pecado, y no estaban pensando en que habían pecado contra un Dios santo, perfecto, extraordinario y maravilloso, que les había dado un mandato. Ellos pensaron en el efecto, estamos desnudos, escondámonos. Pero
pero no reflexionaron respecto a que le han afectado la santidad y la perfección de Dios. Y eso era lo que el Señor, nuestro Dios, estaba con esas preguntas, confrontándolos para que ellos reflexionaran verdaderamente como debía ser. En el versículo 11 dice: y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Nos damos cuenta entonces en este versículo que las preguntas que Dios hace en este versículo tienen un propósito de que Adán no ponga la mirada en lo que les decían los efectos del pecado, sino en la ofensa a ese Dios altísimo que le había dado el mandato que tenía que haber cumplido. Esa pregunta era con ese propósito. En el versículo 12 dice: el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Estando frente a un Dios omnisciente que lo sabe todo, Adán no podía negar lo que había hecho. Y por el contrario, ¿qué hizo? Buscó excusas, como hacemos los pecadores, buscar excusas para echarle la culpa a otros y no hacernos conscientes de nuestro propio pecado. Buscó excusarse diciendo que la mujer que Dios le había dado para estar con él le había dicho que comiera ese fruto. Tremendo, ¿no? Lo que hace un corazón pecador. El versículo 13 dice: entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Siguió el mismo formato, ¿no? de Adán. Este dijo eso, pues yo también voy a decirlo, excusarme. Cuando Dios interroga entonces a Eva y le pregunta qué es lo que has hecho, ella también saca esa excusa, una excusa. Fue la serpiente que me engañó. Y al ofrecer estos pretextos, ninguno de ellos negó lo sucedido, pero con la culpa de ambos no se afligieron por lo que han hecho. No hubo, digamos, reconocimiento exacto de que habían pecado y que únicamente ellos eran culpables del pecado que habían cometido. Segundo punto, las consecuencias de la caída. El versículo 14 continúa: y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto eso hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Dios dicta una sentencia. ¿Y dónde comenzó esa sentencia? Donde había comenzado el pecado, con la serpiente. Y se pronuncia sobre ella. Se pronuncia sobre ella porque fue la tentadora. Y es sentenciada esa serpiente, o en ese caso el diablo, a ser degradado y maldecido por Dios, por la acción que había realizado. En el versículo 15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La sentencia que dio Dios a la serpiente, al tentador, fue una sentencia de ser destruida, y sería destruida por un gran redentor, y estaba significado en lo que decía, lo que dijo Dios: será aplastada su cabeza, será destruido, porque un animal que se le destruye la cabeza queda totalmente destruido. Y eso fue lo que sentenció Dios respecto a la serpiente. Pero aquí hay algo bien maravilloso de parte de Dios, porque en este versículo se hace una promesa bondadosa de la promesa de Cristo como libertador del hombre caído. Y se dice que esta es la aurora del día del Evangelio. Por eso este versículo es llamado el protoevangelio, o el primer evangelio, porque ahí Dios estaba diciendo que iba a enviar un Salvador, que es Jesucristo. De los versículos 16 al 19, entonces,
Dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo que no comieras de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelva a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. En estos versículos solo, digamos, Dios presenta su plan de victoria, ¿cierto? Después en el versículo 15 de presentar su plan de victoria y su promesa maravillosa de un Salvador para la humanidad, pasa luego a pronunciar una sentencia sobre el hombre y la mujer. Por culpa de su pecado, la mujer que había quebrantado el mandato divino fue castigada para tener dolores en su preñez, en su momento de dar a luz. Fue la sentencia de Dios. Y debido al pecado del hombre y la mujer enfrentarán, porque ahí dice que el hombre en el 19 dice, con sudor, bueno, respecto al hombre, con sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelva a la tierra, porque ya fuiste tomada, pues polvo eres y al polvo eres y al polvo volverás. La sentencia también para el hombre, y este hombre sufriría frustraciones en una continua batalla contra las malezas en la producción de su tierra. Trabajaría duro, se esforzaría hasta el cansancio y sudor, pero finalmente moriría en todo ese esfuerzo que realizaría. Y en el caso del hombre y la mujer, van a enfrentar también luchas en su relación, y la mujer tratará de enseñorearse de su esposo, pero el esposo siempre gobernará sobre la mujer. ¿Por qué? Por mandato divino. El versículo 20 dice, llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Bien interesante, fue a través del poder de la gracia divina de parte de Dios que Adán creyó la promesa con respecto a la simiente de la mujer, lo que Dios le estaba diciendo. Y manifestó eso fue ¿en qué? Colocándole nombre a la mujer. Le puso Eva, que es la continuidad y la vida de su descendencia a través de ella. Por eso esa continuidad de la generación del hombre fue garantizada a través de la mujer. En el versículo 21 dice, Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió. Dios, lo que vemos en todo este pasaje es un Dios misericordioso, es un Dios justo, es un juez justo, porque Él no perdona el pecado. Pero vemos también su misericordia y su gracia a través de lo que realizó a favor del hombre. Dios muestra entonces su misericordia como al vestirlos, le dio 2 túnicas y se las dio de la piel de las bestias. Por medio de esta ropa Dios impartió el sentimiento de vergüenza, la visible señal de una conciencia despierta y la consecuente necesidad de cubrir la desnudez. Eso es lo que hizo el Señor al darle sus vestiduras. Al seleccionar la piel de las bestias para vestir a los primeros hombres y causando con esto la muerte o el sacrificio de las bestias para este propósito, Él les mostró cómo podían usar su soberanía sobre los animales para su propio bien, e incluso sacrificar animales para la preservación de los humanos, a su subsistencia. De modo que este acto de Dios puso los cimientos para los sacrificios. Estos vestidos es otra muestra de la misericordia de Dios.
Dios siempre es misericordioso. El versículo 22 nos dice que Jehová Dios, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. El hombre fue expulsado del paraíso para llevar el castigo del pecado que había cometido. Cuando el versículo dice, y las palabras que pronunció el Señor Dios, dice, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Eso solo significa que esta igualdad a Dios es solo en el respecto al conocimiento del bien y del mal. Y en dicho conocimiento el hombre, pues, digamos, vino a ser igual a Dios, conociendo el bien y el mal. Pero solamente eso, porque Dios es Dios y aparte de Él, nadie, ni nada. Dios es el único omnipotente y soberano, Señor de toda la creación. En el versículo 23 dice, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase en la tierra de que fue tomado. Entonces miren que para que después que el germen de la muerte, cuando penetró en el hombre y en la naturaleza, penetró por el pecado, dice que para que él no pudiera alargar su mano y que tome también del árbol de la vida. Y otra manifestación de la gracia y del amor y la bondad del Señor en este pasaje. Dice que, ¿para qué? Para que él no tome del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y por eso lo sacó el Señor del huerto. Lo sacó del huerto. Y cuando dice que lo sacó, es una acción, ¿no? O sea, tomó la decisión de sacarlo. No permitió que siguiera ahí, porque precisamente corría peligro viviendo en el huerto. Dice que ese relato pasa de las palabras a la acción. Por lo tanto, se deduce que el hombre todavía no comía del árbol de la vida. Si hubiera continuado el hombre siendo obediente y sometido a la voluntad de Dios y en comunión con Dios por la obediencia al mandato que Dios le ha dado, podría haber comido, porque él fue creado para la vida eterna. Pero el hombre no hizo eso, prefirió rebelarse contra Dios y pecar. Pero después que hubo caído por causa del pecado, quedó bajo el poder de la muerte del hombre. Entonces el fruto de la inmortalidad solo podría hacerle daño. Qué tremendo, ¿no? De que el Dios en su bondad y en su misericordia lo saca para que no alargue su mano y tome del árbol de la vida y continúe eternamente viviendo, pero ¿qué? Bajo el poder del pecado y bajo la maldición del pecado. La expulsión del paraíso fue un castigo infligido para bien del hombre, mostrando gracia y misericordia de parte de Dios. Versículo 24. Echó pues fuera al hombre, puso al oriente del huerto querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Para prevenir que el hombre se acercara al árbol de la vida, Dios entonces puso, y la palabra se refiere a acampar, puso ahí en ese lugar querubines en el huerto del Edén y una espada encendida que se revolvía por todos lados, moviéndose rápidamente por todos lados para proteger el árbol de la vida y el huerto. Cuando se dice que se habla de los querubines, se dice que son seres celestes espirituales, seres celestiales y espirituales, y fueron puestos para impedir el acceso del hombre al paraíso y el acceso también al árbol de la vida. Fueron puestos con ese propósito. En el transcurso de todos estos versículos que hemos leído, vemos la gran misericordia y la gracia del Señor sobre el hombre que él había creado. Vamos a ver unas aplicaciones. La primera es que actualmente en el movimiento del progresismo hace de tentador, engañando a la mujer,
e incitándola a rebelarse contra la autoridad establecida por Dios, que es el hombre. Y esto acarrea nefastas consecuencias para el buen funcionamiento del hogar, o el armónico funcionamiento del hogar, que es el diseño de Dios. Estas influencias y estos engaños y estos atractivos que muestran estas nuevas tendencias son totalmente satánicas. 1 Timoteo 2, 13 al 14. Primero Timoteo 2, 13 al 14. Dice la palabra del Señor. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos y permanecer en fe, amor y santificación con modestia. Entonces el propósito de Dios es que se sigan los lineamientos que Él trazó desde el inicio para el matrimonio y que cada uno cumpla los roles que le corresponden. Segunda aplicación. A la pregunta de ¿dónde estás tú? Que hizo Dios, podríamos también trasladarla a nuestras vidas y podríamos decir, ¿cómo acostumbramos nosotros a responderle al Señor cuando Él pregunta ¿dónde estás tú? A cada uno de nosotros, ¿dónde estás tú? ¿Qué le respondemos cuando Él nos pregunta? ¿Será que nos seguimos ocultando nuestro pecado? O sea, ¿será que seguimos ocultando nuestro pecado? Engañándonos a nosotros mismos, pretendiendo ignorar que Dios lo sabe todo y lo ve todo. Tenemos que hacer reflexión respecto a eso también. No copiar o imitar lo que hizo Adán y Eva cuando el Señor lo interroga respecto al pecado y escondernos y negar nuestro pecado. Debemos confesarlo delante de nuestro Dios. Salmo 139, 1 y 12, lo buscan después para que lo vean completo. Tercero, como consecuencia de la desobediencia a Dios, las relaciones matrimoniales entran en conflictos, acusándose mutuamente y no asumiendo la responsabilidad individual de nuestra rebeldía al mandato de Dios. Ahora hacer lo correcto es acercarnos a Dios en arrepentimiento sincero, pedir perdón y dejar que por su gracia Él restablezca los roles que corresponden a cada uno y se produzca la armonía que Él ha establecido desde el principio al crear el matrimonio. Eso es lo correcto a realizar. No debemos seguir siendo influenciados por esa herencia de pecado y de maldad que inició Adán y Eva, porque de hecho ahí mismo en ellos se iniciaron los conflictos entre ellos como esposos, porque se echaron la culpa uno al otro. No asumieron su pecado, su maldad, sino que fue por culpa de él, fue por culpa de ella, fue por culpa de tal, a la final terminaron culpando a Dios de su caída. Entonces tenemos que reflexionar respecto a eso y tomar decisiones y pedirle a Dios que por su misericordia y su bondad nos lleve a restablecer el orden correcto de lo que Él estableció en el Edén. Tercero, en medio del pasaje de la maldición, esta aplicación me parece el más especial, más maravillosa. En medio del pasaje de la maldición resplandeció un mensaje de esperanza. Por eso el versículo 15 se llama el primer evangelio, el protoevangelio, le dicen. Tan pronto como fue hecha la herida, por la gracia de Dios se proveyó y se reveló el remedio. Esta bondadosa rebelión de un Salvador llegó sin que la pidieran ni que la buscaran. Es una revelación de misericordia que da esperanzas de perdón por fe al pecador. En esa promesa fueron justificados y salvados nuestros primeros padres, y esa promesa se cumplió en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Es lo más maravilloso. El hombre pecó, cayó, tuvo que asumir sus consecuencias, pero Dios en su bondad y en su misericordia le proveyó el Salvador, Jesucristo, su Hijo. Para terminar vamos a Juan 11, 25, 27.
San Juan 11, 25 al 27. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? La respuesta de esta mujer le dijo: Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios que ha venido al mundo para traer salvación y vida eterna. Es el mensaje más maravilloso y extraordinario que podemos escuchar. Saber que Dios proveyó a nuestro Salvador Jesucristo y que vino para traernos salvación y vida eterna. Por eso debemos tener gratitud, alta gratitud para nuestro Dios por esa gracia tan maravillosa que dio. Sin mirar nuestra rebeldía, nuestras equivocaciones hacia Él, nuestra afectación hacia su santidad perfecta y maravillosa, nos permitió que Jesucristo fuera nuestro Señor y Salvador. Amén.